Calidad de vida con coherencias, pensamientos y sobre los tres fuentes que se desarrolla la vida humana: en el fuero interno de la conciencia personal, en el hogar familiar y fuera de la propia casa, en los ámbitos académicos, culturales, laborales, entre otros. María, Madre de mi Señor. Sembrando valores, de ahora en más, aquí por este dial. Sembrando valores, sintonicen. Y en tu amor has querido hacernos tus hijos, hermanos de Cristo. Y buenos días, apreciada audiencia. El gusto de poder estar nuevamente hoy sábado 15 de marzo del 2025, edición 1160. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás, querido? Bien, hoy para nuestra calificada audiencia, también de todos los sábados, también los cordiales saludos y las disculpas de comenzar 5 minutos después nuestro programa. Pero no es que queramos justificar, sino la lluvia y los inconvenientes que hoy en día nos regala la parte de obras civiles de la municipalidad en destruir todas nuestras calles que ya no estaban buenas, pero estaban mejor de lo que hoy posiblemente va a quedar, cavando y haciendo estragos, poniendo, vamos a decir, un reductor de velocidad. Ese reductor de velocidad realmente no hubiese sido necesario para una ciudad, para unos ciudadanos bien civilizados y con un alto sentido cívico. Bueno, estamos bien. Comenzamos ahora. Sí, no nos atrasamos. Sí. Son las 10:04. Es la hora de siempre. Sí, bueno, señor. Y Manuel ahí con nosotros, firme. Sí, señor. Entonces, gracias, Manuel. Nosotros podemos también salir y llegar a nuestros oyentes, ¿verdad? Todos los sábados. Bueno, y como es costumbre, siempre leemos aquí la vida de los santos, porque puede ser es un ejemplo. Sí. Y podemos tomar de ellos alguna posición positiva de esa enseñanza. Y hoy la Iglesia, entre otros, recuerda, según nuestro manual de la vida de los santos, a Santa Luisa de Marillac, Mira. año 1660. Ella es fundadora de las Hermanas Vicentinas. Ahí está. Nació en Francia el 12 de agosto de 1591. Huérfana a los 14 años, sintió un fuerte deseo de hacerse religiosa, pero por su delicada salud y su débil constitución no fue admitida. Un sacerdote le dijo: probablemente nuestro Señor te ha destinado a formar un hogar. Mira un poco. Se casó entonces con Antonio Legras, secretario de la reina de Francia, María de Médicis. Dicen sus biógrafos, Luisa fue un modelo de esposa. Con su bondad y amabilidad, logró transformar a su esposo, que era duro y violento, y hasta obtuvo que en su casa todos rezaran en común las oraciones de cada día. Dios le concedió un hijo, al cual amó de tal manera que San Vicente le escribió diciéndole: jamás he visto una madre tan madre como usted. Y en otra carta le dice el santo: qué felicidad nos debe tener el pensar que somos hijos de Dios, pues nuestro Señor nos ama con afecto muchísimo más grande que el que usted le tiene a su hijo. Y eso que yo no he visto en ninguna otra madre, un amor tan grande por el propio hijo como el que usted le tiene al suyo. A los 34 años quedó viuda y entonces decide hacerse religiosa. Ya he servido bastante tiempo al mundo, exclamó. Ahora me dedicaré totalmente a servir a Dios.
Claro está que en la vida mundana que había tenido, se había comportado tan sumamente bien que los que la conocían estaban de acuerdo en afirmar que lo más probable es que ella no cometió ni siquiera un solo pecado mortal en su vida. Eso creían los vecinos, las personas. Mira un poco, qué fiabilidad tenían la gente en ella y que como le veía realmente, y eso no es fácil. No. Porque los vecinos no te ven generalmente así, sino Todo ven lo lo que vos no tenés incluso muchas veces, y ni lo que haces te atribuyen, ¿verdad? Eso es una gran virtud. Y dice, 2 directores formidables. Esta santa mujer tuvo la dicha inmensa de tener como directores espirituales a 2 santos muy famosos y extraordinarios guías del alma. ¿Quiénes eran estos? San Francisco de Sales y San Vicente de Paul. Con San Francisco de Sales tuvo frecuentes conversaciones espirituales en París en 1618. 3 años antes de la muerte del amable santo. Y con San Vicente trabajó por 30 años, siendo su más fiel y perfecta discípula y seguidora. Ahí está. San Vicente de Paul había fundado grupos de mujeres que se dedicaran a ayudar a los pobres, atender a los enfermos e instruir a los ignorantes. Estos grupos de caridad existían en los numerosos sitios en donde San Vicente había predicado misiones. Pero sucedía que cuando el santo se alejaba, los grupos disminuían su fervor y su entusiasmo. Se necesitaba alguien que los coordinara y los animara. Y esa persona providencial iba a ser Santa Luisa de Marillac. Mira un poco. Cuando Luisa se ofreció a San Vicente a coordinar y a dirigir sus grupos de caridad, el santo se entusiasmó y le escribió diciéndole: vaya en el nombre del Señor, que Dios le acompañe, que Él sea su fuerza en el trabajo y su consuelo en las dificultades. Bueno, esto es un poco más largo, pero Sí, me parece señor. como referencia ya Sí. a los que se llaman Luisa y Luis, entonces tienen un... Pero ¿cómo Luis, se Luis ¿de dónde? Tiene su... Ella es Luisa de Marillac, Ahí está. de la de... de Marillac. Sí, seguramente es un pueblo, era una Sí, ciudad. sí. Bueno. Por eso. Entonces, ahí está Bien. la... Y esa es nuestra primera presentación, vamos a decir, de modelo de persona, de conducta, de vida, que... ¿Por qué leemos esto nosotros? Porque todos los seres humanos necesitamos un espejo en el que mirarnos. Sí. Pella maña hay señal de robare, va ese pañal de coena, ha ñañima tengo que te va a enseñar parenta pona, tapisa escuela arendape, o pei peña yo bajé y ese pilla ña ordena peña de caragüe, en fin, pues nadie quiere ser feo, nadie. ¿Por qué? Mentira es aquel que dice, a mí no me importa la belleza. No, al contrario. ¿Por qué? Porque la belleza es un valor, vamos a decir, es una figura que el hombre lo tiene en su propio interior, en su interior. Dios puso en nosotros esa cualidad, esa virtud de la belleza. Y por eso es que todos ambicionamos las cosas lindas y bellas para nuestra vida y para nosotros mismos. Así es. Mientras estaba mirando un poco hoy, encontré una cita que habíamos ya recordado más de una vez, y dice así: si saliste de la iglesia por causa de alguien, es que nunca entraste a ella, o sea, a la iglesia, por causa de Cristo. Siempre se divise. Anímate. De verdad te digo. ¿Verdad? Y solo pensar realmente, mis hijos me dicen muchas veces, padre, papá, vos no tenés que irte al templo, ni tenés que estar ahí por el sacerdote que hace bien o mal, o que te desagrada su forma de celebrar, que ocurre muy frecuentemente hoy en día en nuestros templos, cuando que muchas veces
el común denominador de los cristianos, entre paréntesis, muchas veces no se percata siquiera los errores que cometen muchos celebrantes. No, y nuestra gente no se percata porque no saben, por ignorancia. Y los que saben sufrimos porque tergiversa, cambia y así nomás se va modificando, vamos a decir, la originalidad y la esencia de esta doctrina tan sagrada, tan grande y que permaneció en el tiempo y en el espacio a pesar de la persecución, que es el cristianismo. ¿Cierto? Y yo me escandalizo sobremanera cuando algunos de nuestros sacerdotes usan el altar como un escenario teatral, y eso no puede ser. El altar, por lo menos, es el presbiterio donde está puesto el altar. El altar es un lugar sagrado que se hizo para destinar al sacrificio, vamos a decir, a algo sagrado, a la consagración, digamos, del pan y del vino. Y no amerita que cualquiera nomás suba y se tome ahí como un lugar. Para eso está el sacerdote. El sacerdote tiene eso ahí. Hay algunos que les alza a todo el mundo ahí, usa incluso el altar muchas veces para firmar en tiempo de casamiento, por ejemplo, o firmar el altar ahí como si fuese una mesa. Firman sus libretas de familia. Y eso está totalmente prohibido según la liturgia. Las directrices litúrgicas prohíbe eso. Cada lugar del templo tiene un objetivo bien específico para los cuales que tiene que dar cumplimiento. ¿Quién? Los feligreses y el sacerdote mismo. Así es. Bueno, entonces, querido... Acá tenemos nuestra oración para no salirnos un poquitito de nuestra rutina ya en eso. La oración por el año del laicado, en el cual nos sentimos nosotros también parte de esto. Y dice así: Dios nuestro, que has enviado a tu Hijo como luz del mundo, derrama los dones de tu Espíritu sobre tu iglesia peregrina en el Paraguay, para que en este año del laicado, como los discípulos de Emaús, todos los bautizados, después de escuchar tu palabra y compartir el pan, anunciemos a Cristo y seamos activos cooperadores en la construcción de tu reino. ¿Quieres darle continuidad? Evangelizando los ambientes familiares y sociales, políticos y económicos, educativos y culturales. Que el ejemplo y la intercesión de nuestra Madre María Santísima y de su esposo San José nos animen a vivir los valores de la escucha y el perdón, la justicia y la paz, la verdad y, sobre todo, el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Muy bien. Sí. A pesar peñañe por un año de trabajo mí este día. Sí. Wow. ¿Te acuerdas que decíamos y dice, repito otra vez, si saliste de la iglesia por causa de alguien, es que nunca entraste a ella por causa de Cristo. O sea, pues antes ya de vos pecarlo mitad de ahí, pues. Sí, siempre. Última vez, por ejemplo, Jaime Tetela aña cuestiona seriamente cuando muchas veces el celebrante principal, que es de alguna manera nuestro guía en todo sentido en lo que dice y cómo hace las cosas, cuando él mismo se presta a una serie de payasadas, pues así lo digo duramente, ¿verdad? En sus palabras. Si indica, estoy, por ejemplo, a cambiar como sacerdote, no puedo cambiar las palabras consagratorias del pan y el vino. Peaoñan de Yara, Jesucristo mismo iba a cuñan de pella, porque pecha. Ahí con unas palabras. No puedo yo decir, por ejemplo, y dio a sus discípulos y discípula. No existió discípula en aquel entonces. Y eso yo lo digo acá públicamente, por si me está escuchando, pues bien, yo creo que ya le dije incluso en forma personal, y creo que hay un capricho, posiblemente yo entiendo así, que este pobre infeliz, este laico puede decirme a mí, era yo siendo sacerdote. Bueno, cuanto más caro sea tú y cuanto más haya estudiado y conocido, es cuando estás obligado a hacer mejor las cosas. Muy bien, entonces, por tercera vez, si saliste de la iglesia por causa de alguien,
es que nunca entraste a ella por causa de Cristo. Muy bien. Entonces, y a la Nambi, y coño no tentaba ahí. Bueno, ¿tenés algo? Sí, tengo algunos artículos que tal vez ya habremos desarrollado, y nunca está por demás volver a reiterar, porque pareciera que somos como el burro nosotros, a pesar de que el burro parece que muchas veces le damos palizas en el lomo, le duele, se tuerce de dolor, pero inmediatamente hace nuevamente lo mismo que por el cual fue castigado. Nosotros somos un poquitito peor que el burro, porque se nos enseña, se nos dice que somos inteligentes, tenemos voluntad, libertad, y sin embargo hacemos exactamente todo lo contrario de lo que muchas veces sabemos y creemos y se nos ha enseñado que no lo tenemos que hacer. Por eso simplemente aquí muchas veces repetimos muchos artículos, ¿verdad? Reflexionando contigo, estimado oyente, y en ese sentido espero que tengas con nosotros la suficiente tolerancia. Buscamos artículos que puedan realmente ser importante como guía transformadora de nuestras conductas, como también pueda gustarnos, que pueda agradarnos, vamos a decir, su reflexión. Pero vemos que en la mayoría de las no tienen estas dos connotaciones muchas veces los artículos que desarrollamos. Es muy importante, muy pertinente, muchos mensajes, pero da y gusto y a veces. ¿Por qué? Porque opinión de cayore. Y no es que el artículo en sí no tenga validez, sino ñandé, vamos a decir, la tierra en donde se quiere sembrar la semilla, que son los valores y los que se enseña acá, no están, son áridas, rechaza automáticamente. Y si la aceptan, no germina en él ninguna semilla. Hermano, estimado oyente, cuántas cosas buenas ya habremos escuchado y aprendido por donde estuvimos en conferencias, en lugares, en reuniones, en el templo o fuera de ahí, pero pareciera que no lo hemos encarnado en ningún momento. Es posible, querido Agustín, que nosotros no demos satisfacción y gusto a todas las personas, pero los artículos que tratamos acá en Sembrando Valores es con el fin de que se pueda colaborar con las personas. A niña Yuya lee la diaria, Beñaña en Bareía, lleva de política, de Peamoa, porque cuesta también hacer esto. Sí. No es tampoco fácil. Claro. Y entonces eso, y por supuesto, como decimos siempre, estamos abiertos para que nos practiquen la corrección fraterna. Andahora pusimos, aero agradecer treita la pellera, pean onda pecha, pean go escapar de la pecha, ¿verdad? Indudablemente que sí. Nosotros somos conscientes de eso. No somos los dueños de la verdad, como siempre lo hemos dicho, mucho menos somos perfectos, pero sí creemos que somos perfectibles, y eso con la amable audiencia, y ellos también nos ayudarán en ese sentido, porque acá nosotros tenemos el mejor observador de este programa, y lo que nosotros decimos son nuestros oyentes. Claro. Ellos son los que tienen que evaluarnos y darnos las correcciones pertinentes si fuere necesario. Si no, nadie vale por sí mismo nada. Valemos en cuanto nos relacionamos con los demás, y los demás hacen de nosotros realmente tal o cual persona que somos. Así de simple es. Sí. Bueno. Por eso hoy acá encontré un artículo, está la topabañete, pero no sabía cuál de ellos realmente tomarlo, pero vamos a hacer. Dice acá: hago lo que quiero y los demás que revienten. A esto le llamamos nosotros en nuestro lenguaje la ley del marete. Para eso yo tengo poder, para eso yo soy autoridad,
Para eso yo soy director de esta escuela. Y el alumnito sale y te dice, o en las aulas mismas, yo tengo, por ejemplo, muchas resonancias de clases, ¿verdad?, de alumnos que hoy en día pareciera que el alumno es, no sé, es como una cosa que tiene que estar ahí en su lugar y nada más. Y no es así. No. El alumno no es una cosa, No. no es un objeto que camina, sino es una persona, un ser humano con inteligencia, con capacidad de aprender de nosotros y enseñarnos también, porque hay un dicho que dice de la educación, nadie enseña a nadie. ¿Qué significa eso? Que en la medida en que enseñamos, aprendemos también. Esto es como un pimponeo recíproco entre profesores y alumnos. Y hay maestros hoy en día que no valorizan, no le escuchan a sus alumnos. Pareciera que el alumno está virorí, y no todas las veces. El virorí es que la actitud del profesor que no es capaz de inmiscuirse, zambullirse, por ejemplo, en las palabras o en lo que el alumno dice para poder descubrir en él alguna enseñanza. Ahora que decís eso, se me ocurre afirmar, es que es agradable ser profesor, ser maestro, pero hay que tener esa capacidad porque el alumno no es un objeto. No. Él va a aprender de lo que, no solamente de los libros, tiene que aprender muchas cosas de la actitud del profesor o de la profesora, lleva. Sí. Porque está mitad en guanango la profesora PTI modelo. Pues. Un pesite. Así se cree. Se cree que el profesor tiene que ser el mejor, o la profesora. Y bueno, comenzando luego por llegar siempre ahora. Y esa es una forma radical de enseñar a los chicos que es responsabilidad, puntualidad. Sí, sí. Así de simple, sin hablar con Sí. su actitud. Y eso es lo mejor. Ese es el maestro. El maestro es aquel, no es el que habla bonito y de que enseña precisamente con sus palabras, sino aquel que enseña con su actuar, con su actitud, con su conducta. Ese es un maestro, porque transforma la conducta de los otros, ¿verdad?, de una manera a otra que se cree mejor. Este tema ya tema ya trata, pero hay que hacerlo muchas veces. No. Ser puntuales. Ser Sí. puntual en todo. Tenemos y vamos a estar acá siempre hasta el hartazgo de tal vez de nuestra amable audiencia, pero como dije, no todas las veces tal vez causemos satisfacción a nuestra amable audiencia, pero nosotros tenemos un objetivo, el cual es la de sembrar estas semillas de enseñanza moral, religiosa, cristiana y social para que aquellas personas que nos escuchan y que quieren de alguna manera transformar su vida y muchas veces no saben. Y en esto que señalamos y vamos a decir desgranamos a diario en la huerta, vamos a decir, en la tierra de nuestros oyentes, y puede germinar valores significativos para ellos y para su familia toda. Bien, Así es. y acá tengo el título mío lo dice, hago lo que quiero y los demás que revienten. ¿Cuántos de nosotros y cuántas veces lo habremos dicho y hecho? Sí. O como mínimo pensado. Sí, pensado. Bueno, y un poco de esa actitud no es una actitud correcta de un ciudadano que quiere vivir en armonía con los demás y en un cierto lugar. Dice así el artículo, que voy a ir leyendo por respeto a ustedes y también al artículo mismo que ha escrito esto. Dice acá, es la insultante y prepotente expresión que pareciera gritar jóvenes y no tan jóvenes. Muchas veces creemos que eso solamente esto es de nuestros jóvenes, que por su misma rebeldía nos dice, yo hago lo que quiero, que se lleva por sus impulsos. No, hay muchas personas adultas que se han quedado en el tiempo. Se quedaron en el tiempo, se quedaron allá en la edad, vamos a decir, de la pubertad, ¿verdad?
de la juventud, o pues está, no avanzáis la conducta. ¿Ve? Expresión que parecieran gritar jóvenes y no tan jóvenes, quienes en pandillas, en grupos venían de Valepavoy, en grupos venían de Aguazú. Por eso los chicos a cierta edad viven en grupos y hacen barrabasadas, atropellos, ofenden, porque se siente protegido por los demás. Él a lo mejor, personalmente, con un tortazo puedes quitarle de la lucha o del lugar. Pero él está respaldado por un grupo de otros socios que pueden defenderle. Entonces, quienes en pandillas y al mando de sus ruidosas, molestosas motocicletas, y había auto, motocicleta también con escapes libres, y no se contenta con el escape libre que muchas veces acelera innecesariamente, tiene una especie de explosivo en que hace explotar, parece un balazo, o sea, un disparo de escopeta parece. A unas pobres madres que le lleva a su hijo de la manito, hasta le suelta, ¿verdad? Entonces es un peligro. Yo no sé qué satisfacción puede tener una persona. Solamente yo creo que siente satisfacción aquellas personas que hacen eso, un gran desequilibrio psicoemocional. No impongo iñacame tapizado mía. Dice, cuando no son automóviles realizan imprudentes y peligrosas piruetas, tomando por asalto las avenidas de la ciudad, poniendo en riesgo sus vidas y las de transeúntes, que nada tiene que ver con el desatino de estos inadaptados, especialmente los días domingos en hora de la tarde. Esto se refiere tal vez a un lugar específico en donde ellos hacen estas piruetas, vamos a llamarle mal llamado travesuras, entre comillas, que sobrepasa de ser travieso porque no es nada agradable para nadie. Es intolerable la prepotencia con que la chusma, entre comillas, chusma vio gente sin educación, baja, en nombre de la libertad ataca despiadadamente derechos de los demás. Sí, esos somos libres. Mopio y la democracia, yo digo lo mismo. Oye, pobre Sarambí, movi me la democracia y preso a pensar en que la democracia es para todos, ¿verdad? Todos tenemos que encuadrarnos a una serie de regímenes de vida y de conducta si queremos vivir en sociedad. Se confunde fácilmente Sí. con el libertinaje, pues. Así mismo. ¿Dónde están las autoridades? Una gran pregunta que todos tal vez nos habremos hecho en algún momento del día, ¿verdad? En nuestras vidas cotidianas, vamos a decir, en nuestras prácticas y vivencias cotidianas, en los barrios, a cual fuese el lugar en donde pudiésemos estar viviendo. ¿Dónde están las autoridades quienes frente a cualquier micrófono o cámara hablan de libertad y democracia, mientras por omisión o inoperancia nos hunden cada vez más en la desgracia al no aplicar la ley a los infractores? Y nosotros acá en nombre de la democracia creemos que la democracia y la libertad es un teatro donde se abre el telón para que todo el mundo tenga cabida. No, el telón se abre ¿para quiénes? Simplemente para los que van a desarrollar algún arte, algo bueno para los demás puedan ver. Escenario para hacer todo lo que uno quiere, y no es así realmente. Te pregunto nomás, en el Brasil o en la Argentina, ¿vos podés andar entre 3, 4 personas en la moto y sin casco? No. Frente a la policía. Allí cuaporaña de anda ya pues. Amba igual peando ya aplica amigo ya nene también. Porque ¿qué es lo que pasa? Porque ese mismo delincuente que hace todo mal, si va a cruzar a Foz, se va a poner el casco, se va a poner el cinturón allá, Sí. y en la moto, en fin. Y entonces, al cruzar acá ya, pues para llegar más. Bueno.
Y bueno, y así es. Y bueno, y aquí yo retraigo, vamos a decir lo que es, ¿dónde están nuestras autoridades? ¿Dónde están las normativas que han escrito con solemnidad y han anunciado para mejorar la vida, la convivencia ciudadana? Se ha quedado en los papeles. Y las personas comunes que no somos autoridades también tenemos una responsabilidad y un compromiso moral de por lo menos decir la lleva. Sí. Pero ya esta bebé se... No, lo que pasa es que no estamos respaldados justamente por nuestras autoridades, ¿verdad? No estamos. Están las leyes, pero no estamos respaldados. Si tú tomas una medida o dices algo a alguien, a un infractor, y por ahí reacciona y se lleva a mayores, hasta puede ser peligroso para ambos. ¿Cómo es posible que estos transgresores hagan lo que quieran sin ser mínimamente importunados? Va, esícola, la ecoa iba y indisciplinada hoy copona, oye, pasea libremente en esas camionetas grandes que no es suya, por supuesto, porque nunca todavía trabajó, jovenzuelos, mira, adolescentes de 15, 16, 17 años y más, o incluso yo todavía no me he ganado en mi vida y ya estoy viviendo ya mucho más de lo que Dios puede regalarme, mis años, y no he ganado todavía el dinero para comprarme una camioneta de alta gama y salir a vagar quemando combustible, que es dinero, ¿verdad?, por las calles, y encima hago mal uso de mi dinero porque incomodo a todo el mundo. De eso yo creo que vamos a rendir cuenta, estimados jóvenes y adultos. Rendiremos cuenta. Si hoy aquí nuestras autoridades, entre comillas, no nos piden cuenta, mañana daremos cuenta ante el juez supremo, que es Dios. Apeago un ajena lo meta. Ani vimos a ape orero ereinte ni oye ereinte. No, nos basamos justamente en las escrituras, las sagradas escrituras, en donde nada de lo que habemos hecho y podemos habernos olvidado, pero Dios en un momento nos va a recordar, nos va a decir, ¿qué hiciste? ¿Por qué esto no hiciste? Examen final, Pepe ya Jacob, ¿no? Examen final. Ahí triste y mía el examen final es así. No, la prueba más antes del examen final ya. Bueno, juicio. Sí. Este ejemplo y se puede ilustrar. Un relato acá. Un motociclista acompañado de otros bebe cerveza en la calle. No, hermana, pero momboyile la tita en macanea mombón de auto de robar. Alguien le señala la inconveniencia de alcoholizarse. Habida cuenta que debe regresar a su casa. El aludido responde: yo hago con mi plata y con mi vida lo que quiero. Con mi vida. Ahí está una palabra totalmente idiota, vamos a decir, porque el idiota es aquel que no sabe, ¿verdad?, ni lo que dice ni de dónde saca lo que dice. Con mi vida. No es su vida. No. Error conceptual. Es cuando yo baila, es covego y es amigo. Puedo hacer lo que yo quiero con mi vida. Y allá vos, ¿verdad? No, la vida no es nuestra. La vida es como una prenda que Dios nos regala y nos pide que la mantengamos brillante, limpia, y alguna vez, para llegado el tiempo, por devolverle al dueño supremo de esa joya, que es la vida. Entonces, el aludido responde: yo hago lo que quiero, era con mi vida, lo que quiero, y con mi plata. Su plata puede ser que sí, pero porque él gana, pero ¿cómo gana? Al último nada es de él, porque no hubiese ganado plata si no tuviese salud y si no tuviese un trabajo y una remuneración digna, ¿verdad? Entonces, en ningún momento tienen razón los que se expresan de esta manera. Bien, acá Ñico Avejina de modo y sale disparado. Pocas cuadras después atropella una columna del alumbrado público. ¿Ya tiene relato, Ina? Apeango y copo, Ina. Manté, derribándola
provocando accidentes a terceros. Para el chiste, a una vez es ileso y mata a toda una familia. Al lugar del percance acude efectivos de la Policía Nacional, del Cuerpo de Bomberos y Fiscalía. Luego el herido, cuando no fallecido, es trasladado al hospital demandando atención de médicos y enfermeras. O irán a parar en alguna comisaría hasta que algún manguruyú, vean, que tiene poder, despliegue sus buenos oficios, entre comillas, a favor de energúmeno del bicho. ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta al Estado, es decir, a nosotros, la irresponsabilidad de este orangután? Una forma de decirle por el irresponsable que hace macana y que no es capaz de vivir dignamente ni ordenadamente entre los demás. Yo me pregunto ahora que decía eso, Agustín, ¿cuántos de nosotros, y sobre todo de los jóvenes, cuántos entienden que una conducta así es perjudicial para todos? No, coge, pero si rompe una columna y se va al médico y se tiene que practicarle una cirugía, está molestando a los otros, que más a lo mejor necesitan. Yo creo que nadie, si pensamos bien en ese sentido, haciendo esa relación que vos estás haciendo ahora, nadie es dueño de nada en este mundo. Sí. Todo lo tenemos prestado y hacer uso en una medida en que se nos permite, en una medida también limitada a todas las cosas. Sí. ¿Verdad? Porque yo no soy libre, no tengo la libertad absoluta de hacer lo que a mí mejor me parezca. La libertad no consiste en hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que yo debo. ¿Qué significa eso? De que mis acciones no deben en ningún momento perjudicar, dañar la libertad y el derecho del otro que vive conmigo dentro del mismo espacio y del mismo tiempo. Y bueno, ¿por qué todos debemos pagar las consecuencias de la irresponsable conducta de un imbécil o borracho? Realmente revela, y estas palabras imbécil y borracho realmente parece fuerte, pero es lo que el calificativo que merece que se le diga, ¿verdad? Hace falta que las autoridades cumplan su rol. Esto lo digo y lo sigo repitiendo y lo seguiré repitiendo. Nuestras autoridades están vacías, están realmente totalmente, pareciera soñando en el limbo, porque pareciera que no ven nada lo que ocurre. Yo digo muchas veces que esta gente evaden o no hacen nada justamente por una falta de autoridad moral. Sí. ¿Qué significa eso? Ellos mismos no cumplen muchas cosas. Entonces no tienen la suficiente autoridad. Era autoritas justamente que vos tengan la capacidad suficiente y puedes actuar en consecuencia de algo que vos ya habías hecho. O, Agustín, puede ser también que vos siendo, por ejemplo, el inspector de tránsito, vos teniendo esa responsabilidad, actuás como tenés que hacer. Pero el delincuente tiene contactos y llama por teléfono y para ahí, bebé. Y entonces, eso no puede ser. Y eso es un desbarajuste terrible y una falta totalmente de entender bien y de responsabilidad justamente de los que tienen el poder de decisión en sus manos, las autoridades. Las autoridades tienen que respetarse, no importa sea el rango de los que, de las autoridades o de los cargos que puedan ocupar. El presidente de la República no tiene la suficiente autoridad de liberar a un delincuente que cometió un accidente de tránsito. Ni el juez, ni el abogado, nadie, ni el policía, ni el comisario. No. Para eso hay una ley que se implementó, que toda la sociedad, común acuerdo, han hecho y han considerado que aquello es lo mejor para preservar una vida armónica de entre los ciudadanos. Entonces, a eso tenemos que adecuarnos y hacer lo que dice la ley, lo que hemos acordado todo el mundo juntos. Upesa el asunto. Pues nadie
los ha obligado a ocupar los cargos que ostentan. Eso es cierto. Las autoridades, ¿por qué no cumplen su rol? Por miedo, por incapacidad. Han pedido votos y han prometido servir a la ciudadanía. Y se lo hemos dado. Ñande, tenemos una memoria, ya tuya es memoria de elefante, porque el elefante dice que tiene una memoria muy feliz. Y de años, ¿verdad? Que no concurrió más en un lugar y él cuando vuelve ahí recuerda perfectamente todo. No sabía. Con los elefantes dice que tiene una memoria bastante fuerte y duradera. Es necesario, por consiguiente, que no se desentiendan de sus obligaciones y apliquen ejemplares multas a los irresponsables, potenciales asesinos de personas inocentes. Apésanse. Ese coña ya viví por nada tranquilo de cuando de que peoña pebe otra citana en diena de carretera han ahí tejerante más ya tu guajaina de yuca. Una sugerencia a los señores intendentes de aquí y de allá y donde fuese, quienes siempre están necesitados de recaudar no tengo plata a me amba ellos ya pongan los domingos por la tarde honestos agentes de tránsito, aní transador de primer nivel, donde él con la desgracia ciudadana y la incomodidad de todos los ciudadanos causada por otros, él se llena los bolsillos con multas, entre comillas, con coima que le dan los infractores de la ley. Agentes honestos de tránsito en los puntos críticos, donde concurren estos vándalos a quebrantar la paz pública, y al fin de cada jornada se alzarán con millonaria suma de dinero para las arcas municipales. Pareciera nomás que estas personas responsables, vamos a decir, de cuidar y de velar por la seguridad ciudadana y por la armonía de vida del ciudadano, pareciera, no sé, olvidar o desconocer. No es que desconozca, sino dejan, vamos a decir, hacen caso omiso. Pareciera no querer responsabilizarse y hacen todo mal lo que deben hacer, ¿verdad? La misma filosofía podrá aplicarse a los quienes, creyéndose gerentes generales del orbe, manda más al marete, que cree que es dueño de todo porque él es autoridad en su comunidad y cree que es el presidente del mundo. Torturan a todos hasta el amanecer con ruidos molestos, ¿verdad? Todos los días hoy coina o parupite, hoy cose barrio vende barrio ve, de barrio y en todos los barrios. ¿Por qué? Porque se permite. Nosotros en ningún barrio aquí de nuestro Paraguay tenés tranquilidad, tenés paz, donde puedes decir voy a ir y voy a leer, meditar profundamente esto, porque ruido de todas partes hay. Torturan a todos hasta el amanecer con ruidos molestos por polución sonora provocado por tantos equipos de sonidos enrodados como en casa. Va epioge y sean inungüera mitad suja tuyaro suave. Te manejé en la pende camioneta por en carrocería o en la valijera, lleno de equipos de sonido, parlantes poderosos que desarman todo el soldaje, vamos a decir, que tiene su vehículo. Enseguida el vehículo como vamos a perir. Claro que porque sí. La vibración es lo más terrible y que destruye justamente toda seguridad que pueda tener un vehículo. Dice acá, a esta fauna importa un bledo el sagrado derecho a descansar. Doña Puyo él muchas veces consigue dinero fácilmente vendiendo polvito, ¿verdad? Y en horas de la noche no necesita descansar. Trabajamos así como el derecho que le es debido a la persona enferma o a quien simplemente desea tranquilidad en su hogar. Hay gente de edad y no edad, también gente que necesita trabajar, que necesita descansar.
Para eso está la noche. Ahí en Gojasí, ahí amigo. Señor. Mitad Usú, mitad Cuñacaraí. El antídoto más seguro contra la chusma y sus pasiones desenfrenadas consiste en asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales. Apeala nadie apoya cuñada en esta. En duda vivimos esta vez y vamos a cambiar, vamos a modificar la ley y después también ley pues no te contengo. Estamos llenos de leyes y de primer mundo acá en Paraguay. Lo que hace falta es cambiar el chip cerebral de nuestras autoridades. Cumplir nomás. Cumplir nomás. Sí. Tener la suficiente autoridad, ¿verdad?, de cumplir lo que ya se ha establecido. Me niego a aceptar que alcoholizadas bestias, ¿verdad?, personas, se erigen en dueños y señores de la vida de la gran mayoría de gente laboriosa y decente que habita nuestro país. Me niego a que vadulaques, prepotentes e ignorantes de esta sociedad enanizada nos sometan como rehenes de sus íntimos infrahumanos. ¿Cómo me hace falta aquí, nos hace falta a Bukele, presidente de Ecuador, puede ser, ¿no? O Perú. No, Ecuador. Ecuador. Bueno, este señor realmente hizo lo que toda la sociedad universal quiere y grita a voces, digamos así, que se haga. Él cumple en su país y hace y le devuelve el derecho del descanso a sus conciudadanos. Del Salvador. El Salvador. Y los guarda a todos aquellos que inadaptados los lleva en una celda, en un lugar en donde ni ellos mismos se escuchan. A pesar. Para eso está la ley. Y el que no cumple la ley, pues bien, no tiene derecho de transitar con los demás que quieren vivir bien. Simplemente así. Me niego, dice, a que badulaques presentes e ignorantes de esta sociedad enanizada nos sometan como rehenes de sus instintos inhumanos. Me niego a permanecer callado ante tanta bestialidad, solo por no caer antipático. En fin, me niego a aceptar como algo anormal, entre comillas, lo que es anormal. Hoy en día, normal no vea ahí. Te vean hoy ya pues. Pesapante moingo. Pesapante moingo, más bien de ella pesan de moingo. Fulano pues ella por tal lugar, no pesan de ella pues. No es porque en tal o cual lugar o por alguna bestia, sea bestia que vos tengas que ser también bestia. Es hora que ayunemos de la filosofía del yo, de no te metas para no complicarte la vida. Véala ya desechada, ve. No te metas. Anina en remetete, en complicareita ningó. Y con esa filosofía es que vamos para atrás. Exactamente. El hacerse del ñembotabú y del puritanismo barato que alimenta estúpidamente el así nomás luego somos nosotros. Va ego, yayapota. Ellos son jóvenes. Así nomás luego hoy son los jóvenes. Así nomás luego ellos hablan. Así nomás lo. Todos los días, padres de familias que creíamos era no sé tu papá y que parece tener una vida y una conducta aceptable, y en la realidad a un metal le topaba y curipá hoy esa oberata ya enseguida a Pichaguán o este ciudadano hoy ellos ocho ve estos panes que da era el se hay moaba da ela se hay sabe tu baby oye emboea oye es suave así ve calle hoy a joga ve tu ya guarepesa hoy coaína y menandi o si no y mena mirecondi. Una de las mayores tragedias que azota nuestro suelo guaraní, además del dengue va a señalar
y de otras lindezas es la saludable existencia de ignorantes en demasía. Pialamba así iba idea y hasibia y combatí. Ni la vengan y dañino y tei, como es la ignorancia que está, vamos a decir, fuertemente arraigada en la sangre y en la médula de nuestra gente. Y no es fácil erradicar esto. La causa de todas las irregularidades de nuestros conciudadanos y de nuestra sociedad es la ignorancia en demasiado. Y ya sabemos que no hay peor plaga social que un burro con plata. Le digo, a ver, entre comillas, un ciudadano que tiene poder económico y cree que su poder económico le da el poder como para poder hacer lo que él quiera. No, el dinero, por eso, incluso Jesucristo mismo en muchos momentos en el pasaje ha cuestionado esto. Al rico ese cuando le dijo, vete, vende todo, porque él sabía que eso le iba algún momento le va a destruir. Él dice que es bueno, que cumple todas las leyes, ¿verdad? Sí, el pasaje bíblico dice eso, ¿sí? Todos los mandamientos. Entonces nace, no, dice, hijo de vender papel, pean embaíta en la tarde o temprano, embaíta porque te va a volver un soberbio y todo esto que estabas cumpliendo vas a llegar a no cumplir más también. Y se sintió triste por eso. Se sintió triste. O sea, triste. No, es por lo que le dijo Jesús, no por lo que va a vender todos sus bienes. Usted entristece. Pulvericemos, dice, la amable hipocresía social que nos aprisiona y enarbolemos la bandera del civismo. Pero están lindo y cuál va a ser el civismo. Pues, entonces, explícame un poco porque no entendí. Civis significa verdad, ciudadano. ¿Mira? Civitatis significa ciudad. Los griegos llamaban, los atenienses sobre todo llamaban ciudad, civis, ¿verdad? A un cierto reducido lugar, espacio, que estaba todo amurallado anteriormente, en donde podían convivir los ciudadanos. ¿Quiénes eran esos? Los que vivían dentro de eso. ¿Y quiénes eran? No es porque vivían, sino tenían las conductas apropiadas, vamos a decir, de vivir dentro de ese espacio, en donde se respetan mutuamente, se respetan las normativas de convivencia. Y ahí no era permitido que entren los ilotas, o sea, la gente que no, vamos a decir, que vivía fuera de ese recinto, fuera de esas murallas, no son considerados como ciudadanos. Por su inconducta. Por su inconducta, ahí está. Como ahí. Sí. Seamos ciudadanos y no chusmas, es decir, no nos contentemos con una simple democracia numérica, cuantitativa. Lo que nosotros necesitamos es una democracia cualitativa, no es cuantitativa. ¿Cuánto es de número? Boupa. No. Ñandeco añico tenés, amigo, una democracia cualitativa. Necesitamos ciudadanos con cualidades de convivencia social armónica con los demás. Pese a igual añicote está. Sino aspiremos además a una democracia cualitativa. Es compromiso de todo ciudadano de bien. Hasta aquí esta reflexión para luego seguir prosiguiendo. Este artículo que estás leyendo es de hace mucho tiempo. ¿Qué año? Y parece que no cambiamos nada. No, ya repetí, porque esto se escribió, ya el articulista lo escribió en marzo del 2011. Y se lanzó 1000 ejemplares de esta edición. O sea, 15 años más. Upecite. Ya, o progresar la atraso entonces. 11 al 20 tengo ya. 9. Más 5. 14 años. Sí. 14 años de existencia de este artículo. O no leí este bohilo mitad, nunca cayó en mano. Y si leyó,
leyó como si fuese una revista más No le que no importó. tiene ninguna importancia en su vida. De manera que también es muy importante la lectura cuando tengamos que importancia de la lectura. A peapeti artículo ABI ñañamindu hasta oñon die angaite genantima. Bueno, vamos a establecer una pausa, Sí. mi querido Manu, y luego llamo por tu humilde de audiencia. Pe. Allá pues tú mien de ese juicio ya joda más. Eres madre perfecta. Si estás buscando comprar para tu vehículo nuevo, visita Coaches Import-Export. Con más de 27 años, tenemos la experiencia y conocimiento para asesorarte en tu compra. Desde auto, buses, camiones y tractores, tenemos una amplia variedad para vos. Visítanos sin compromiso en Avenida San José y La Hortensia, a 3 cuadras de la rotonda del Área 1. Contactos 0981-161-068. Coaches Import-Export. El desarrollo constante enfocado en la grandeza de una nación, fortalecido en la unidad y cooperación mutua. Nuestro compromiso es seguir brindando a nuestros asociados todo lo mejor. Mensaje del presidente César Beca Parra y comisión directiva de Jubi Itaipú, Asociación de Jubilados y Pensionados de la Itaipú Binacional, Área 1, Manzana 27, Casa número 2, Ciudad del Este. Teléfono 061-502-509. Jubi Itaipú, Asociación de Jubilados y Pensionados de la Itaipú Binacional. Novedades Milka. En Novedades Milka encontrarás las mejores prendas de las más afamadas marcas con los precios más justos. Exclusividad de la marca Nice. Vení a visitar y lucite espléndida para tu acontecimiento especial. Novedades Milka. Prendas para damas y caballeros. Visítanos en la calle Coronel José J. Sánchez, casi General Alcibiades Ibáñez, al lado de Nova Partes, a 150 metros de la Avenida San Blas, Barrio Pablo Rojas, Ciudad del Este. Contactos 061-570-899. Novedades Milka. Saga Confecciones, fabricación de prendas deportivas, sublimación en general, la marca de los campeones. Kilómetro 4,5, Barrio San José, Ciudad del Este. Teléfono 0983-161-790. Saga Confecciones, la marca del campeón. De escuchar tu voz, nos quedamos con ganas de aprender de ti. Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor. Eres llena de gracia, eres el amor, eres madre perfecta de nuestro Señor, hermanos de Cristo, nuestro Salvador. Escuchar. ¿Pasaron cuántos minutitos de la hora? Y yo tengo que reloj a ver si 11. nunca viene con por allá. 11 de Faltan 11. 5 para las 11. 11 y 11. Sí. Bueno, gracias, Manuel. ¿Cuál es la propuesta, mi querido? Y La segunda.
tamda. Creo que es pertinente y en cuando sea. No entendéis, dice. Pero digo O sea, titilla. creemos que es importante y oportuna, dice ya. Sí. Anga. Ya me mandó, en todo tiempo, esta vez me pega ya. Y más aún, ¿por qué me atreví, podríamos decir, a elegir, Goyo y amable audiencia, esta reflexión, importancia de la lectura? Apeamos lo mitad, es ahí cuando hoy, no veas ahí también, ahí cuando hoy. Amba, hay cuando ya pues de ley. Pareciera nomás que estamos enceguecidos, ahogados por el tsunami de, vamos a decir, de la tecnología que nos facilita todo. Nos facilita todo, pero nada no nos da. Nada se nos queda. Nos da mucho, nos presenta muchas cosas, pero nada nos da. Vamos a decir, nada no nos queda como nuestro. Vendo putaña de porque veo y entender y pues lo ya sin embargo, la lectura de algún artículo generalmente requiere esfuerzo, concentración, imaginación y una serie de otras facultades tiene que estar presente, latente, para que esa lectura sea realmente provechosa. Y requiere esfuerzo. Y pareciera nomás que la gente hoy en día, porque todo se le facilita y sabe que va a encontrar todo, no quiere más esforzarse. Y cada vez va delegando más a la tecnología su esfuerzo, su capacidad y su capacidad de conocimiento. Y él lo tiene todo en sí mismo y no descubre, no saca a relucir eso. Y cada vez se vuelve más ignorante. Voy a pedir trampas y nada. Este es trampa mortal. La gente que no invoca internet. ¿Ande? La ne internet pico hoy nada ni de pori. Entonces, compañeros, vivís vacío. Y cada vez la gente, cuanto mayor información tiene, ya del internet, entonces tú sabes la itaú cada día. Menos conocimientos tiene. Porque son simples informaciones. Viene de otro para él y no sale de él para los demás. Agiliza la mente también, porque es la lectura agiliza la mente, indudablemente. La lectura agiliza la mente, porque te exige, te esfuerza a pensar y a imaginar. Sí. Déjame leer ahí, acá me veo mi revista, que era revista en donde no hay ninguna imagen. Pellemos una revista con imágenes, eso le anhedo solitario, mi afuera, lleva. D'Artagnan y otros, donde tienen los dibujos. Y los dibujos que hace, te entretiene bastante, porque mañana vuelve a andar vamos a el siguiente paisaje, vamos a decir. Mientras que en las novelas vos vas construyendo, vamos a decir, los personajes en la medida del relato del autor. ¿Verdad? Vos vas diseñando, digamos, en tu mente los personajes. Si te habla de un hombre alto, vos te imaginas, e incluso verás, traes compara con cara y fulano, otro hombre petizo, gordito. El relato, por ejemplo, de Cervantes, Miguel Saavedra de Cervantes. Él dos personajes tiene, ¿verdad? Que yo conozco por lo menos, ¿verdad? Es Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza y la Dulcinea del Toboso de Pandén de Manduá, que es la novia enamorada ideal de del Quijote, ¿verdad? ¿Qué imaginación? Cuñada, que olía, dice, más a cebolla que cualquier otra cosa. Bueno, imagínate vos su enamorada, Entonces, cómo han cambiado y cómo realmente nosotros, el sistema moderno de informaciones, cómo nos ha robado totalmente. Nos robó esa capacidad, nos robó esa cualidad que nosotros tenemos de elaborar nuestra propia revista mental. Aupeare considero hoy en día para
rescatar, ¿qué es lo que con esto, hoy yo, amable audiencia, queremos rescatar con esta reflexión? Queremos rescatar un poquitito de cuán importante es la lectura y que practiquemos, hagamos que nuestros hijos puedan practicar, puedan leer algo. Y para eso tenemos que también comprarle algo, tal vez algunos libros, y no importa que tengan imágenes que estén ilustrados, ¿verdad? Para que él pueda esforzarse y pueda realmente tomar nuevamente el hábito de la lectura, porque esto es un hábito. O sea, se te informa de ser, de actuar, de conseguido, ¿verdad? A través de repeticiones sucesivas y durante un cierto tiempo. Pero oye, formar el hábito. Va a una forma de actuar que tenemos. Y usted hago no sé, ya dije, me parece varias veces, me llamó la atención, pero positivamente, en la plaza del barrio, viéndole a un joven. Sí, Sí, hay raro, no leen. Encontrar, no sé, es como encontrar un tesoro. Dice acá, importancia de la lectura. Anhelemos el hábito de leer. Anhelar bien va a decir. Querer, desear. Querer, desear. El hábito de leer. Así comienza nuestro artículo. Y dice así. No podría un ser pensante ignorar la gran importancia de leer. Ser pensante, ¿debe o ser pensante? Todos somos seres pensantes. Pensante, ahora. Pero que utilicemos la inteligencia para pensar es otra cosa. Usemos, ¿verdad?, esa potencialidad que Dios nos puso. Por nuestra misma naturaleza humana, somos un ser pensante. Y que tú puedas pensar en escena, ni se cuañan de Yehewi, ya otros ya creas nuevas situaciones, deja el pensar, crear en la mente para luego convertirlo en realidad. Habida cuenta, dice, que influye notoriamente en el desarrollo y maduración del individuo. Indudablemente que la lectura colabora en grandemente, dice, en el desarrollo y la maduración del individuo. Te desarrolla porque la lectura te transporta, mediante la lectura uno se transporta a lugares que nunca ha conocido. Pero yo puedo, a través de la lectura y de un buen relato, yo puedo imaginarme, por ejemplo, cómo es París, cómo es Rusia hoy en día. Vivir, por ejemplo, en la capital de Rusia, José Yakami. Moscú. ¿Cómo es Moscú? ¿Cómo son los edificios, las construcciones, sus calles? Está lleno de nieve. Entonces yo puedo ver eso con una serie de relatos. Hoy en día lo vemos todo eso a través de las películas, ¿verdad?, que ha aumentado bastante. Entonces, a través de la lectura, yo puedo también imaginar y construir los relatos que va hoy avanzando o viendo a través de la lectura. Yo puedo construir eso. Hoy debe echar en algunos echan guarecha o un bu o leva escue. Ale, amola o echan va eso y ya pues tú creas la imagen vas creando. La lectura además es indispensable en el rendimiento escolar, pues es un vehículo para el aprendizaje y desarrollo de la inteligencia. La correcta lectura produce, entre otros beneficios, enumerar una serie de beneficios, una lectura correcta. Una lectura no es pasarle nomás la visión y voy avanzando, no. Ya pues está mi mía, ¿no? Ya pues tú mi mía en algunas palabras que yo no conozco. Ya necesitan palabras difíciles que anteriormente las profesoras nos indicaban. Y apuntar eso o subrayar y buscar en el diccionario. ¿Para qué? Para que puedas entender lo que esa palabra te transmite o lo que viene posteriormente. Porque muchas veces el relato
está centrado, cimentado en una palabra, ya esa es una palabra difícil, ya deben una poner ahí, él es difícil, entonces para un muy de la diccionario, ya recurrimos a que tu esa o esclarecer ya de como esa caña de palabra pea. Entonces, eso sería una lectura con inteligencia, era en forma reposada, y podamos comprender cada palabra que vamos pronunciando. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Desarrolla y perfecciona el lenguaje. Te ayuda a mejorar tu lenguaje. ¿Cómo vos tenés tal los cuales ella público da un curso a leer? Y aprende palabras nuevas. Palabras nuevas, exactamente. Y entender, comprender, vamos a decir, el significado de cada palabra para que yo mañana pueda usar exactamente en el momento apropiado. Entonces desarrolla y perfecciona el lenguaje, se moñe cuave, aumenta el vocabulario y bagaje cultural. Aumenta, dice, el vocabulario, dice en las diversas palabras que yo uso en mi conversación. Y el bagaje cultural, aumenta también mi cultura. De valija, de bozada, de conocimiento. De conocimiento. Posibilita la capacidad de pensar lo que lee y dialoga con el autor. A través de la lectura uno dialoga con el autor. Muchas veces inconscientemente. Inconscientemente, sí señor. Concuerda o lo rechaza. Y ese es un diálogo. Diálogo es justamente el intercambio de ideas, de pensamiento entre dos interlocutores. Y permanentemente o automáticamente, consciente o inconscientemente, yo acepto o rechazo la idea del otro. Y así nos vamos enriqueciendo. Si el otro en su vocabulario o en su conversación y tiene, digamos, ideas más convincentes que el mío, pues bien, yo eso tomo y hago mío. A veces ya hago. El lector nunca es sujeto paciente porque lo entretiene o distrae. Lector nunca es sujeto ñandena. El que lee, el que piensa, el que actúa, el que hace o deja de hacer. Paciente va a decir, oye, ya mujer madre. El lector es un sujeto activo que construye permanentemente. No es un sujeto paciente. No. Sí, leyeron cojines ya de aputume ya de acá me ya de diseñan páginas. Sí. Hemos en la paitema. Construir es otro escenario. Sí. Parecido o el mismo escenario relatado por el autor. Desarrolla la capacidad de juicio, de análisis y de espíritu crítico. Capacidad de juicio. Juicio es la aceptación o rechazo de algo, de una idea. Claro. Este es un juicio. Y de análisis, esa y yo pona a través de la lectura ya esa y yo la ya leva. Y espíritu crítico te da también la capacidad de aceptar o de rechazar o ver si es bueno o malo para ti o no, ¿verdad? Espíritu crítico. Sí. Por consiguiente, la lectura enseña, instruye y educa, muta la conducta. Ahí está lo importante de la lectura. Mutar, dice, ña cambia, ñanderesco. Nuestra manera de pensar, a través de una lectura puede ser muy bien que yo pueda cambiar de pensar, cambiar de una serie de ideas que tenía sobre ciertas cosas. ¿Qué es lo que yo cambio cuando me relaciono después de un diálogo reposado, profundo y prolongado con una persona y que aprendo mucho de él y veo que él no era la persona que yo creía ser antes de conversar con él? Entonces, yo muto mi idea, mis pensamientos
mi imagen sobre tal o cual persona. Esto nos ocurre cuando yo leo hago una lectura sobre algún artículo, digamos, o el relato de un espacio, de un lugar. ¿Es herramienta de trabajo intelectual? Sí, señor. La lectura es una herramienta valiosa porque me desarrolla mi mente, me da una visión diferente de las cosas que yo acostumbro generalmente. Creía que así nomás luego era. No, había sido que era diferente, y eso me trae la lectura, mi desarrollo intelectual, porque pone en acción las funciones del intelecto. Exactamente. Somos inteligentes, pero esa inteligencia es una herramienta que yo tengo que saber usarla. Y a la mitad, en contador, entonces ya puedo la Contabilidad. La de contabilidad, la de almacén. O sea, amigo, y fácil de ella, grande, bueno, hay momentos en la cero, en dape ponas ahí. Esa es la expresión tal vez más exacta, justamente, que un contador puede dar en su clase, de poner exactamente los valores uno debajo de otro y respetando las, vamos a decir, los signos no gramaticales, sino los signos matemáticos, ¿verdad? Hemos ido poner la punto, o yo hemos ido decimal, hemos ido poner la cero, hendape ponante. Desarrolla nuestro intelecto, esta nuestra herramienta, la inteligencia. La lectura también te desarrolla. Por eso tiene relación con el rendimiento escolar. Ahí está. El chico que lee tiene una ventaja demasiado grande. El chico, no ya internet en el mundo entero, sí. Catucoa o ya está más europea, no putáis porque no creáis, pues. No creáis, no sé, ya pues, uy. Sino, o un te supeja, o haisha ahí, o rebota pase y ya cae, no putáis, de qué ya cae. El Agustín te prendería, ya leéramos algo uñande inconscientemente ya aceptás o ya rechazás la. Permanentemente ya después tenés juicio de valor. Esta vez en cuenta. Sí, permanentemente ya después tenés aceptación o rechazo de lo que está diciendo el autor o el escrito. Sí, señor, así mismo es. Dice, corre tanta literatura, o sea, tantos escritos hay sobre lo expuesto, que hasta resulta un ataque a la obviedad, a lo que es natural. Este escrito por algo hoy, en donde nos invitan a que leamos, a que desarrollemos nuestra inteligencia, esa capacidad natural que la naturaleza mismo, vale la redundancia, ñande yara o moía cueñande ñande naturaleza. Ya por humina lo mitad, ya por ya lee, ya pensá, ya medita, ya que ñande pupe, ya esa y yo la ya lee a ver. Todo esto lo sabemos y sin embargo cada vez más nos esclaviza la dictadura del pensamiento común y la espantosa mediocridad. ¿Cuál será al menos una de las causas? Es que no leemos, no investigamos, no nos adentramos en nuevos informes, nuevos capítulos de lectura. Dice José Domínguez Prieto, es un gran pensador y escritor también, en su libro Ética del Docente. Es una mala escuela aquella que cual Narciso sabemos del relato, ese que se enamoró de su propia imagen y mirando de su propia imagen, ahí por ahí te ve a Petín Fuente a Joya, tanto que oña admira él mismo. Perdón, antes, ¿vos le conocés a José Manuel? José. Sí, el que vino con Carlos, compañero de Carlos, el español Carlos. En su libro Ética dice, el docente es una mala escuela, aquella que cual Narciso solo se mira a sí mismo. Narciso es solamente mañana todos los días espejo, no topeo en el espejo con mañana en la fuente de agua transparente y se ve a sí mismo y se admira él. ¿Verdad? Es una escuela narcisista,
narcisada. Estamos en tiempos en que hay mucho profesor, pero apenas maestros. Pocos son los maestros. Está la profesor hoy, pero maestros no. Cada vez hay menos maestros y muchos profesores. Como dijera uno que vino al Paraguay, y creo que uno de estos estudiosos que nos visitaron, aquí hay más doctores que señores. Y Carlos Díaz. Periodista Carlos Díaz lo pasé. Sí. En una entrevista que le hicieron en el aeropuerto. Ya. Estamos a tiempo en que hay mucho profesor, pero pocos maestros. Mucha aula, pero poca enseñanza. Construcciones maravillosas, a pesar de que apalañan de construcción. Y eso de alguna manera es el reflejo justamente de la capacidad y del pensamiento de nuestras autoridades. Mandan a hacer escuelas inservibles que antes de inaugurarse incluso ya vuelven a caer. Esto es la misma cosa, podríamos hablar de la salud en nuestro país. De la salud y la educación. Son dos cosas que van de la mano y van al precipicio. Van cada vez empeorando. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades, los responsables de realizar aquello, son unos inútiles, unos ignorantes. Bueno, y estamos en tiempo de recuperar, sin embargo. Hay pocos maestros y muchos profesores. Mucha aula, pero poca enseñanza. Mucha información, pero poca formación. Formación es cambio. Claro. Le cambia a la persona. Información o entender o cae sin embargo, la formación te transforma, te cambia, te impacta positivamente. Mucha noticia, pero poco conocimiento. Mucho cientificismo, poca sabiduría. Mucho contenido, poca crítica. En fin, mucha metodología y poca educación. Egresados y docentes hablamos y leemos incorrectamente. ¿Puede rebatirse esta realidad? Sí, tal vez es una realidad tristemente célebre hoy en día en nuestros centros educativos. Muchos profesores, no voy a decirlo maestros, profesores tienen miedo de los alumnos que critican. ¿Quién puede criticar? Critican, nosotros la crítica lo vemos generalmente como algo despectivo. No, la crítica es justamente el análisis minucioso de una lectura, de una proposición. ¿Para qué? Para ver, esclarecer el mensaje que tiene y de ahí partir a otro, nuevas situaciones. Muchos profesores le callan al alumno que critica, que pregunta permanentemente por qué. No es que interrumpa muchas veces las clases. Y si interrumpe para algo beneficioso, el profesor debe tomarlo eso con calma y tomar de manera que pueda de eso quitar algo provechoso, algo nuevo para los demás. Muchas veces al profesor le molesta que el alumno que pregunta mucho o que cuestiona y dice cosas nuevas. ¿Por qué? Por temor a que él no sepa cómo responder a sus alumnos, verá lo que el alumno necesita saber o pone en crisis o en crítica. El profesor muchas veces no tiene realmente la obligación en ese momento de decirlo todo en ese mismo momento, pero sí tiene la obligación como maestro de traer la respuesta incluso en próximas clases, y eso tiene que tener la humildad de decir: en este momento no lo estoy sabiendo o no recuerdo, pero les prometo que la próxima vez traeré la respuesta a este cuestionamiento. Eso que está diciendo Agustín es una enseñanza
pero muy grande que impacta positivamente en los alumnos, aunque no sientan o no se den cuenta enseguida. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que trasluce lo que está diciendo el profesor? Es humilde y reconoce. Reconoce que en ese momento no sabe, ¿Sí? y reconoce que puede saber, que se Claro. va a informar. Y bueno, y la próxima vez, ¿qué es lo que el profesor va a hacer? Cuando llegue a clase, lo primero que va a hacer es recordar aquello que se había dejado en suspenso en su clase anterior. Muchachos, acá está. Ese es realmente un profesor y es un maestro. Es un maestro. Entonces, le trae al alumno la respuesta a lo que él en un momento tal de su clase no pudo dar, ¿verdad? Y así tenemos que actuar. Sin embargo, el profesor incapaz, muchas veces, como quien y el alumno, no estamos tratando sobre ese tema. No, señor, cualquier tema, él tiene que procurar y el alumno tiene el derecho de preguntar a su Claro, profesor. sí, totalmente. Porque eso es algo positivo. Se le despierta en la mente algo nuevo, una nueva arista. Y eso el profesor tiene la obligación de responder. Esta escuela es la que enseña competitividad, pero no competencia. Tú sabes la diferencia. Allá va. La competitividad y competencia. ¿Qué es lo que yo tengo que pretender? Competitividad. Conocer. Conocer. Primero conocer. Sí. Descubrir, analizar, criticar. Y no competencia. No competir. Hoy en día se hace incluso, ¿verdad? Hay una, digamos, una enseñanza o una, no sé, metodología incluso de la competencia. Oye, ya por la competencia. Porque se premia pues también. Bueno, no toda competencia tampoco es mala, pero cuando Sí. se aplican mal, sí, Así dice, las cosas se da mala práctica docente cuando se traiciona virtudes que se deberían encarnar. La honestidad, porque no siempre se busca lo mejor, sino lo más conveniente. Ese ocurre muchas veces. ¿Qué es lo que ahora nos conviene? Tal o cual cosa, de tal o cual manera tenemos que actuar. Pero no es lo más conveniente. Esto que está leyendo, no digo que nos afecta, pero me parece que tiene mucho que ver con nosotros porque pasamos por esta situación también en aula. Hemos pasado tantas veces, sí, ya sea como profesor o como alumno también en algún momento. Dice, la tan cacareada reforma educativa. Nuestra reforma educativa, algunos lo llaman justamente deformación educativa y no formación educativa. ¿Es lo mejor o lo más conveniente? No. No es muchas veces lo mejor ni lo más conveniente en nuestras reformas educativas, que no nos conduce a nada. No reforma, no cambia nada. ¿Por qué leemos tan mal y no siempre comprendemos lo que leemos? No somos capaces de hacer una lectura comprensiva nosotros. Ya entendéis la ya leva. Vea, es la lectura comprensiva. Ya entendéis. No es una falla del sistema educativo. Claro que es una falla del sistema educativo. Cuando el alumno no comprende, no entiende, no sabe reproducir con su mismo lenguaje lo que está leyendo. No entendéis la olea. Sí, no entendió. Entonces, hay una falla en el sistema educativo. Sí. Ñambo eponaveana, ña cambiana, ña de forma de enseñar y desarrollar una clase. En esta escuela anarcisada, ¿qué es lo que quiere decirnos con esto el autor? Narciso era, ¿verdad?, un personaje que se enamoró de sí mismo. Que se enamoró de sí mismo. A pesar de esta profesora, él de mala, hoy enamora a él mismo y sistema de enseñanza. ¿Te acordás el Narciso? ¿Qué le pasó a Narciso? Que se fue a mirar. Se fue a mirar en una fuente que tenía laguna y venía a jugar.
Y o mañana y se enamoró del mismo yoga. Ajo, ya voy que día te veo, vamos con este. A pesar de agua, está ahí maestras a maestro hoy, ñande alumnos que eran debe. En vez de enseñar, él transmite simplemente su enamoramiento por su propia eficiencia ya en ISUP, es su propia manera de enseñar. Está enamorado. En esta escuela narcisista es donde abundan toda suerte de popes, grandes santones y vacas sagradas de la educación, entre comillas, vean hoy, refiriéndose a los maestros, justamente a los profesores. Se consideran algunas las vacas sagradas porque no se las puede tocar, no se las puede criticar, no se las puede poner en elemento de juicio lo que ella dice, porque cree que es la dueña de la verdad. Que si bien nunca se destacan por su creatividad, altura intelectual o moral, lo hacen por el manejo de otros medios muy eficaces como la rastrera política partidaria. Sí, señor. No es la mejor maestra, pero yo sobresalí porque es partidaria de tal fulano, de tal mengano, de tal presidente seccional, del intendente o del presidente de la República, o de tal o cual político. O el copadrino. O el copadrino. Tenemos buenos maestros, pero también patéticos, testarudos y obcecados, y mucho de lo que hacen pasar por sabiduría no es sino pedantería academicista. Está duro este artículo, ¿verdad? Bastante duro para los que quieran entender también, ¿verdad? O sea, impresiona a los demás y él se cree incluso, ¿verdad?, que es el mejor, ¿verdad?, académico, ¿verdad? Y academicista, digo, a veces justamente una forma de pedantería, eso es. Sacar a relucir permanentemente lo que él dice y hace permanente mención de ilustra su comentario con algún gran pensador, pero él poco sabe. He oído ya la va. Academicista, ese tipo de ignorancia que distingue al universitario medio o medio universitario, pero especialista en permisividad destructiva en aula. Quien no quiere dialogar es un fanático fundamentalista. Quien no sabe dialogar es una bestia, y quien no se atreve a dialogar es un esclavo, enfatiza Carlos Díaz, aunque funja de docente. La lectura es un hábito y el profesor es un referente capital, resaltando justamente la lectura. Es cuán importante. Tenemos que hacer que eso sea un hábito, porque nos transforma, nos cambia, ¿verdad?, nuestra forma de ser y de actuar y de pensar. Y muchos, decía ya anteriormente, que muchos maestros o profesores no quieren que se les cuestione. No interrumpas las clases jamás. Haremos eso en otro momento. Y era en ese momento que ese momento de que él tiene que aclarar las dudas del alumno. Justamente le surge al alumno, ¿verdad?, a través de sus enseñanzas, de algunas palabras suyas, les hace surgir justamente una situación nueva. Entonces, tiene que ser de inmediata la respuesta si tiene. Y si no tiene, apuntarlo y guardarlo para próximamente consultar y dar una respuesta. Porque posiblemente Agustín no podrán se ve y te imaginas mitad. Claro. Porque le cortó, pues. Sí, le cortó la inspiración económica. A la maestra algunas veces, o maestro, pues ya veis. No es pertinente, nos trata sobre el tema. No importa. Hizo una pregunta. Tiene que preguntar. Porque justamente sus relatos tal vez hizo prender la lamparita y ahí se lo da. Era una palabra del maestro le hace prender la lamparita y eso va a llevar, iluminar otras situaciones nuevas que estaba oscuro para el niño o para toda la clase incluso, ¿verdad?
Quien no quiere dialogar, ya está. La lectura es un hábito y el profesor es un referente capital, importante. El profesor tiene que ser. En el Paraguay de hoy sostenemos un libro en la mano. Sostener un libro en la mano es una señal de inteligencia, afirmó aquel docente. ¿Qué es lo que más tiene la gente hoy en día? Un celular en la mano. Y se vuelve esclavo permanentemente o consulta la celular porque se te interesa una presentación en el día donde hay cuay ha consultado, ¿verdad? La celular. Entonces, ningo él vive en ahí pobrecito, enajenado y esclavizado de un pequeño objeto que se llama celular. Es un celular, afirmó aquel docente. Y leerlo constituirá simplemente una proeza, hijo, cuando le dé a alguien un libro en la mano. A mañana voy donde deseo una vez allí ver consulta médica, no sé, mire, me acompaña a la gente en libro y a leer. A mañana de todo el mundo con su celular, o mañana de como si fuese vos un bicho raro, un animal caído del cielo. Así te miran. Conocemos egresados universitarios que nunca han culminado la lectura de un libro. Eso es cierto. Aunque usted no lo crea, así las cosas, cabe preguntarse, ¿hay verdadero estímulo para la lectura? Y simplemente podemos decir que no hay. No hay incluso en las instituciones, en las escuelas, en los colegios y en la universidad incluso. No hay una motivación valedera para que uno se interese en la lectura. Leemos muchas veces por obligación cuando estamos en carrera, vamos a decir, en la universidad o en los colegios. Leemos cuando el profesor nos pide desarrollar algunos temas o algunos artículos. Pero leemos, o generalmente no leemos, no recurrimos a los libros, sino recurrimos nuevamente a una información ya todo estructurada y todo digerido por un fulano que escribe un artículo en el internet. Agustín, eso que estás diciendo ahí, repetimos, ¿cómo se puede hacer? Da un ejemplo de cómo se puede hacer de la lectura de... Así se las cosas, cabe preguntarse, ¿hay verdadero estímulo para la lectura? ¿Y cómo por ejemplo, vos, profesor, darías estímulo para la lectura? ¿Vas a hacer un espacio? ¿Vas a dejar media hora de tu clase para entender bien? ¿Vas a hacerle preguntas? ¿Cómo sería, por ejemplo? Y yo como profesor, por lo menos debo tratar de despertar la atención de mis alumnos de cuán importante es la lectura. ¿Verdad? Y poner algunos ejemplos si existiese, ¿verdad?, entre los mismos estudiantes. ¿Por qué él es así, el otro no es así? ¿Por qué uno sabe más del otro? Porque posiblemente ese otro lee. O sea, vos podría ser, y perdón por la pregunta, pero podría ser que inclusive le invites. Sí. Leen por mi hijo esta parte. Exactamente. Se puede incentivar eso a la lectura, justamente. Leer y hacer entre todos, por ejemplo, una lectura comprensiva. Un párrafo, a uno le hacemos leer y todo el resto sigue con la vista, podríamos decir, ese párrafo, y después se le pide a cada uno sus impresiones, qué él captó de eso. Algunos se acercarán más y otros estarán muy distantes y otros completamente no más. Hoy no entendéis, lo lea. Pero le felicitas a ese muchacho, a esa chica, a esa alumna, ¿verdad? Claro, y entonces ahí le das. Eso es una motivación, ese es un estímulo para la lectura. Felicitarle. Si por ahí surgiere o podemos darle un premio como un objeto para que él siempre recuerde, y eso será el símbolo de que él realmente ganó aquello porque fue mejor en un momento sobre la lectura de tal. Va a estar muy motivado, ¿eh? Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros. Cultivar la mente es indispensable en esta escala de valores, tan necesario para mutar nuestra débil conciencia ciudadana. Anhelamos el hábito de la lectura. Y vamos a despertar nuevamente la importancia
de la lectura en nuestros alumnos. Y esto tiene que ser desde el vamos a decir, desde la primaria tiene que ser hoy en día eso. Hasta aquí está entonces esto. Y la invitación justamente a nuestros queridos oyentes, y tal vez que tengan la responsabilidad de enseñar, que realmente pueda despertar en los chicos el hábito de la lectura. Todo esto leese, me ama esto leese. Y eso es muy importante, porque a través de la lectura le llevará a un nuevo mundo, a un nuevo horizonte, a descubrir nuevos horizontes. Estoy siguiendo atentamente lo que decís, me pongo, bueno, un chico que tiene permanentemente su celular, porque su papá luego le compró a su mamá. Ahora, ¿cómo el desafío? ¿Cómo haces para decir con delicadeza, dejan por un ratito y mira esto? Comienza la dura lucha ahí. Así, no es fácil. No es fácil, sobre todo en un ambiente, en una casa en donde el celular pasó a reemplazar, por ejemplo, a los libros. Suponiendo que se leía luego. Porque leía si luego, no sí. se leía luego, Nunca entonces... tampoco va a descubrir a la lectura como algo nuevo, vamos a decir, ¿verdad? Y por eso es importante que día a día podamos pedir a nuestros chicos, por ejemplo, que tengamos algún libro maestro, por decirlo así, un libro guía en donde cada día pueda leer un párrafo. Un libro maestro puede ser, por ejemplo, la Biblia, que cada día podamos leer, por decirlo así, un párrafo, por ejemplo, de relatos de algunos de esos personajes bíblicos. Están hoy comenzando allá por el pueblo hebreo cuando salió de Urs, comandado por Abraham. Hato comanda tom lee, hato relatami bucuminte. Va esa para la acá antes de comenzar la marcha. ¿Cuáles eran sus vidas? ¿Qué hacían? Qué buena idea sería. Sí, yo creo que eso y le puede interesar también y motivar. Claro, y es una cultura, ¿verdad? Y cómo fue cambiando el estilo de vida incluso de la gente en su marcha. Y la lectura es también un marchar, un caminar a través de la sabiduría. Caminar, eso es. Y cómo Abraham con toda su gente fue caminando en busca de algo mejor para su pueblo. Y así se fue hasta Egipto, en donde tuvo una vida muy valiosa y después muy dura cuando cambió. El gobierno, podríamos decir, fue muy dura y sufrió muchísimo hasta que apareció nuevamente. O sea que la vida pareciera nomás que el relato bíblico de muchos personajes es el relato, la figura de la vida del hombre. La vida del hombre es un permanente salto de un momento difícil a un momento feliz. Y así sucesivamente. Hasta aquí, esta reflexión. Bueno, entonces nañamo pudumia y leñan de Catuya pues vamos a ya las 12 menos 2 minutos más hoy, Yareco. Bueno, vamos a queremos felicitar justamente a las personas que nos acompañan